Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. Comenzamos a recorrer un nuevo perfil informativo. En esta ocasión, pues, está en desarrollo la jornada con su respectiva agenda de este día martes 9 de octubre. Marcada esta agenda fundamentalmente por un hecho que ha repercutido apreciablemente en el país y desde luego también con incidencia internacional, como ha sido la muerte del concejal por el municipio Libertador, Fernando Albán. Es una situación aún muy confusa, donde se cruzan diversas versiones alrededor del tema. La versión oficial ofrecida en principio por el fiscal general nombrado por la constituyente es que estaba detenido en las oficinas del SEBIN, en la Plaza Venezuela, en la capital de la República. Habría ido a un baño y habría decidido lanzarse desde el piso 10. Esto fue corroborado posteriormente por el ministro de Interior y Justicia, quien dijo que estaba, pero en una sala de espera para ser trasladado a tribunales, y en efecto parece ser que iba a haber una sesión en un tribunal. Allí le estaban esperando en el Palacio de Justicia sus abogados. Digo entonces, el ministro señalaba que estaba en la sala de espera y que de allí, bueno, tomó la determinación de lanzarse al vacío desde el piso 10. Esto comenzó a correr durante la tarde como un fuerte rumor y luego comenzaron a surgir diversas versiones. Dirigentes de su partido político, Primero Justicia, comenzaron a señalar que la versión era muy confusa. Su abogado, Joel García, señaló que cómo era posible que la fiscalía, o el fiscal en este caso, dijera de una vez que había sido un suicidio y que ello lo ratificara también, pues el ministro de Interior y Justicia, señalando que se había lanzado al vacío. No pudiera, de acuerdo al abogado de Fernando Albán, simplemente afirmarse de manera ya tan categórica que se había suicidado este representante del municipio Libertador. Esto desde luego, bueno, creció como una ola enorme, pronunciamientos del partido, a través de un comunicado del partido Primero Justicia, señalando que había sido, pues, asesinado, que había muerto, no por suicidio. Un video desde el exterior enviaba el líder del partido Primera Justicia, Julio Borges, señalando que había sido lanzado sin vida desde la sede del SEBIN hacia el vacío. El diputado Juan Miguel Mateus se pronunció en ese sentido, calificó como cobarde la versión. Diversos sectores de la vida nacional se pronunciaron, los partidos políticos a través de las cuentas de Twitter, las organizaciones políticas a través de convocatorias a ruedas de prensa, en fin, la Causa R, 20 Venezuela, Voluntad Popular fijó también punto de vista, el Partido Acción Democrática a través del secretario general por medio del Twitter. Lo cierto es que esta situación sigue siendo muy tensa. Fue trasladado al parecer su cuerpo a la morgue de Bellomonte y de allí habría sido llevado, tendríamos que recibir información adicional, al cementerio del Este, el llamado cementerio de la Guairita. Un poco la historia es que el concejal Fernando Albán había sido detenido el día viernes, una vez que llegara al parecer de la ciudad de Nueva York. Por cierto, su familia está en el exterior. Había acompañado a Julio Borges en algunas diligencias y a las sesiones o reuniones que hubo a propósito de la realización de la Asamblea General de Naciones Unidas. Adicionalmente, bueno, se le involucró, fue detenido el viernes en Maiquetía al retorno, de acuerdo a la información que surge a través de medios y redes sociales, detenido y fue llevado a la sede del SEBIN. Los abogados habrían comunicadose con él, lo habrían visto, habrían hablado con él el día domingo. Dijeron que era una persona muy cristiana, muy seria, muy sólida estructuralmente desde el punto de vista de su conciencia,
Hubo un pronunciamiento incluso de la Arquidiócesis de Caracas, un documento pidiendo una investigación exhaustiva sobre la muerte del concejal Fernando Albán. El propio arzobispo emérito, Jorge Urosa Sabino, quien le conoció y le trató al parecer muy de cerca, pues le parece inusitado el anuncio oficial, que le parece insólito y no cree tampoco en la hipótesis, o por lo menos en la tesis ya oficial, de que se habría suicidado el concejal Fernando Albán. También los factores internacionales se han pronunciado en este sentido. Hasta un senador, Bob Corker, que está de visita en Venezuela, habló de la responsabilidad que tiene el Estado. En este caso, el Estado es garante de la custodia de un preso, en cualquiera sea su circunstancia, ¿no? Y cualquiera sean las acusaciones que tenga encima. A él, por cierto, se le vinculaba con el atentado que ha denunciado el gobierno que se registró el 4 de agosto en la Avenida Libertador. A él se le involucra presuntamente en este hecho, ¿no? También hubo pronunciamientos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y de otros factores internacionales que están solicitando una investigación muy seria, muy precisa y no marcada por algún prejuicio sobre la muerte del concejal. Esto, desde luego, que ha tomado un cuerpo enorme, muy, digamos, muy serio. Esto es una situación muy delicada que debe investigarse con mucha seriedad. El día de hoy va a estar, sin duda alguna, profundamente, por una parte conmovido, obvio, por la muerte del concejal, y también muy movido desde el punto de vista de la información, porque es muy probable que hoy de nuevo la voz oficial, en este caso el gobierno, ofrezca algunos otros detalles sobre el presunto suicidio del concejal, como lo anunció el fiscal y el propio ministro de Interior y Justicia. Y los otros factores, digamos, en contraposición, los factores políticos o los factores de las ONG, también seguramente habrán de pronunciarse. Ayer, no obstante, ya hubo alguna cercanía o hubo algunas iniciativas en este caso. Foro Penal Venezolano, por ejemplo, dijo que era insólito que una persona que estaba bajo custodia del Estado venezolano por ser detenido más allá de la causa por la que se le quisiera imputar, pues no hubiese estado o vigilada, o en todo caso el Estado es responsable de lo que le pueda pasar a esa persona. Así que, como decía antes, es un tema bastante delicado, está cubriendo espacios informativos muy grandes. Hay que estar, como dije también, pendientes de qué ocurre. Se denunciaba que el protocolo forense no se había cumplido, incluso rodó por redes sociales el comentario que se le pretendía cremar. Los familiares se negaron a ello y están pidiendo pues una autopsia seria, que quizá ya se habrá hecho, y que se dé la información debida. Pero hay, como se ve, dos contrastes. Una información oficial por aquí que habla de la muerte, del suicidio del concejal Fernando Albán, y otra versión no aceptada por factores políticos, por factores de la ONG, y mucho menos por su familia, y tampoco por los abogados, de que habría tomado esa decisión. De todas formas, solo una investigación seria, solo una investigación serena, precisa y objetiva es la que puede llevar a una conclusión sobre lo que ha ocurrido con esta lamentable muerte del concejal Fernando Albán. Bueno, hay otras informaciones también que van recurriendo nuestra agenda del día de hoy, la del martes 9 de octubre. La información económica no es muy halagadora, ni mucho menos. Ayer se conocieron las nuevas cifras sobre inflación del mes de septiembre, inflación diaria, inflación anualizada e inflación acumulada. Bueno, vamos a recapitular sobre ello. La inflación anunciada ayer por la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional ubica el perfil en 233,3%. 233,3% la inflación del mes de septiembre, con una inflación diaria promedio de 4%, con una inflación anualizada septiembre 2017 septiembre 2018 de 488.865%, y una inflación acumulada de enero 2018 a septiembre 2018 de 115.824%. La proyección de la inflación al cierre de este año 2018 para la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y sus voceros, uno de ellos fue el diputado
Ángel Alvarado, es que más de 4.292.000 y tantos por ciento, más de 4.292.000 y tantos por ciento, sería la inflación en la que concluiría este año 2018. Pero por si esto fuera poco, ayer también se conocieron cifras realmente impactantes por la evaluación que realiza el Fondo Monetario Internacional. Bueno, en principio modificó su cifra que había dado hace ya algunos meses de una inflación para el cierre del 2018 de 1.000.000%, no, la llevó a 1.350.000%, pero lo dramático es la inflación que proyecta el Fondo Monetario Internacional para Venezuela, además con una terrible caída de su Producto Interno Bruto, es decir, de su actividad productiva. La inflación para el año 2019, de no comenzar a corregirse las cosas, sería del 10 millones%. No hay números. Incluso cuando realizan el ponderado de la inflación en toda América Latina, decidieron sacar el caso de Venezuela, eso lo dice la información, porque el número de ceros de calcular una inflación ponderada del grupo de países de la América Latina no tiene sentido con una supuesta inflación que llegaría el año 2019 a 10 millones%. Esto es para asustarse, ¿no? Y se está viviendo a diario, por lo menos en lo referente al 2018, de una manera muy ruda y de una manera muy severa. Así que, bueno, ya veremos, son cifras, como decía antes, nada halagadoras y son más bien muy duras. A esto, bueno, se van sumando otras variables del tema económico, como es el del abastecimiento, el tema del abastecimiento de alimentos, de medicinas, en fin. Y bueno, y otras circunstancias, pues, que están en ese espacio tan vital para el desenvolvimiento de un país como es la economía. Si nos vamos un poco al plano internacional, pero sin desconectarnos de Venezuela, nos encontramos con que sigue la visita del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Ya antier estuvo en la zona de fronteras, evidenció la situación que allí se vive, está llegando probablemente, si no está ya al Ecuador, va a visitar la zona de fronteras entre Colombia y Ecuador y posteriormente pues visitará la zona de fronteras entre Ecuador y Perú. Y otras informaciones que, bueno, que vamos nosotros destacando en la agenda internacional, también hay varios temas importantes. En lo deportivo, los Astros de Houston, bueno, definirán al ganador de la Liga Americana de lo que surge del enfrentamiento entre Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva York, que anoche se enfrentaban. En fin, así que bueno, y también otras informaciones que iremos también presentándoles a todos ustedes en esta primera emisión. Bueno, también comencemos nosotros, digamos, a formalizar nuestros titulares que forman parte de la portada de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Comencemos entonces. Bueno, la muerte del concejal por el municipio Libertador de Caracas, Fernando Albán, es la nota de jerarquía que tenemos nosotros para reseñarle a todos ustedes. Otro tema, Maduro afirmó que Venezuela está siendo amenazada por sectores de la oposición. El SAIME comenzó a cobrar nuevas tarifas para los trámites del pasaporte, sin embargo hay algunas reseñas informativas que dicen que a pesar del nuevo precio de 7.200 bolívares soberanos, hay colas de hasta 7 horas. Hay varias reseñas en medios de comunicación y en portales de internet sobre esto. Nos vamos a otro tema internacional, nos vamos hacia el sur, hacia la Argentina. Bueno, allí se inició un paro educativo por algunas decisiones que ha tomado el gobierno del presidente Macri. En el espacio de la entrevista asumiremos el tema económico, tendremos como invitado al presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, y al cerrar tenemos siempre arte y espectáculos. En lo actual, una de las notas, Warner Bros. Estrenó el tráiler de Aquaman. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos de seguidas los titulares de la prensa nacional, regional, informe de los corresponsales, prensa internacional, notas que van sumándose a nuestra agenda informativa, el tiempo y el tránsito. Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Nueva jornada informativa, la de este martes, 9 de octubre de 2018. Ya lo decía Carlos, la noticia que acapara la atención en este día, la muerte en extrañas circunstancias del concejal Fernando Albán. Sí, señor. Bueno, son dos las versiones que están circulando, ya lo comentaba, como decía Gaudí,
Carlos, y estábamos haciendo una revisión de las principales cuentas en Twitter de los voceros, en este caso del Ministerio de Interior y Justicia, Fiscalía General de la República, y también del partido Primero Justicia, al que pertenecía este concejal, y no hay información adicional o nueva de lo que hasta ahora se conoce. En el transcurso del día, pues bueno, esperaremos saber y conocer si se da algún tipo de rueda de prensa por parte del Ministerio Público que aclare lo ocurrido con este concejal, o si también hay algún pronunciamiento por parte de los familiares y miembros del partido como tal, aunque ya se han hecho a manera de título personal, por decirlo, por parte de diputados de Primero Justicia y también a través de comunicados que han sido enviados a las distintas mesas de redacción de los medios de comunicación y publicados en las redes sociales. El pronunciamiento más reciente, por supuesto, el de la Arquidiócesis de Caracas, solicitando una investigación rigurosa respecto a esta muerte. Sí, señor. Bueno, esta información está prácticamente en todos los diarios de circulación nacional y por eso nosotros vamos a pasar a hacer la revisión de los mismos. De inmediato. Vamos justamente a comenzar con la portada del diario El Nacional y el tema principal es la muerte del concejal Fernando Albán. Condenan a muerte en el SEBIN del concejal Fernando Albán, es el titular principal del diario El Nacional para la mañana de hoy, ya lo tienen allí en pantalla. El fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, la anunció como un suicidio, pero Primero Justicia, Voluntad Popular, la Causa R y Acción Democrática lo consideran un asesinato y exigen una investigación a fondo. También en esta portada se reseñan las informaciones que tienen que ver con las distintas protestas que ocurrieron el día de ayer en el estado Bolívar. Dice lo siguiente: culpan a la Guardia Nacional Bolivariana de quema de un autobús. Trabajadores de industrias básicas cerraron entradas a Puerto Ordaz. Exigen que se respeten los contratos colectivos, el tabulador de sueldos y salarios y le preguntan al presidente de la República dónde están los 1,8 millardos de dólares del fondo chino. También en esta portada se reseña la siguiente información: es contra la ley obligar a pagar con petros bienes y servicios. Violan la unidad monetaria. Roberto León Parili, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, declaró que cada venezolano tiene el derecho de elegir cómo pagar el pasaporte, la gasolina o un boleto aéreo. ACNUR seguirá buscando con Colombia soluciones sostenibles. Esto lo dice el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, quien mostró su satisfacción por la decisión del gobierno de Iván Duque, gobierno colombiano, de incluir en su Plan Nacional de Desarrollo la atención a la población venezolana. También en esta portada, información en materia deportiva. Bueno, lo vamos a ver con más detalle en El Meridiano, pero le hacemos un adelanto. Astros liquidaron su serie. Revisemos ahora la portada del diario El Universal. Ellos abren con el tema internacional, específicamente de las elecciones en Brasil. Titulan: Bolsonaro y Haddad buscarán apoyo de otros partidos para ganar. Parte del sumario dice: la Bolsa de Valores de Sao Paulo subió más de 3,6% y el real se fortaleció a 3,77 por dólar como reacción a la primera vuelta electoral. Otro tema se refiere a esta visita que hace el senador estadounidense Bob Corker a nuestro país. Titulan: Corker indicó que con su visita busca comprender la situación del país. El parlamentario norteamericano se reunió con gobierno y oposición. También es tema de esta primera plana. Fiscalía y Ejecutivo aseguran que concejal Albán se quitó la vida. Primero Justicia denuncia que se trata de un homicidio. Más abajo tenemos: alarma en la ARC, Autopista Regional del Centro, al explotar tubería de gas cerca de Turmero. El tema de comunidad lo tienen acá con fotografía. Lluvias agravan vía a El Junquito. Más abajo tenemos Astros y Dodgers avanzan, eso en materia deportiva. Y en el tema internacional, huracán Michael amenaza a México, Estados Unidos y Cuba. Además, Nobel de Economía para modelos ambientales. Vamos ahora con la portada del diario 2001. Su titular principal dice lo siguiente: la polémica signa la muerte del edil preso en el SEBIN. Saab, hablan del fiscal general de la República, maneja como versión preliminar que Fernando Albán atentó contra su vida, posición ratificada por el ministro Reverol. La dirigencia de Primero Justicia rechazó la tesis oficial y culpó de forma directa al gobierno por el deceso. La familia anunció que no ha autorizado su cremación. La Iglesia exige una investigación
investigación imparcial. Cardenal Porras afirma que el reporte del fiscal deja muchas dudas. Luis Almagro, un régimen torturador, es responsable. En la parte inferior de la portada del diario 2001, información sobre las protestas en el estado Bolívar. Sindicatos de diversas empresas del estado tomaron ayer las principales vías de comunicación de Ciudad Guayana para exigir el respeto a las conquistas salariales de los últimos años. En la agenda, con urnas de cartón piedra bajan costos de funerales. Empresas del ramo explican que lo más caro de cada paquete son los ataúdes. El servicio más barato ronda los 9.500 bolívares soberanos. En información de materia política, Maduro, el presidente de la República, cerró el Congreso del PSUV y también se señala que el pasaporte express se esfumó del Saime. Últimas noticias, abre su edición de este martes con declaraciones del presidente de la República. Ellos titulan Maduro, la revolución es garantía de paz. El presidente habló en la clausura del Congreso del PSUV y allí tienen la fotografía. Otros temas, convenio con UNICEF garantiza medicinas a barrigonas y bebés. Más abajo tratan este tema que acapara la atención en este día. Fernando Albán murió en sede del SEBIN. Ministro Reverol informó que el concejal de Primero Justicia se lanzó por una ventana. También tenemos en esta primera plana, hay un uso político de los derechos humanos. Alfred de Sayas, experto de la ONU, pide acabar con la guerra económica que sufre Venezuela, reseña Últimas Noticias. Más abajo, alcalde de Maracaibo dice que se estabilizó el servicio eléctrico. Willy Casanova aseguró que lograron neutralizar bandas dedicadas a robar cables de electricidad. También, ya al cierre de esta primera plana, ferias escolares serán instaladas en todo el país. Vamos a revisar información en materia deportiva. Lo hacemos ahora con la portada del diario Meridiano. Su titular principal tiene que ver con el siguiente tema. Escoba criolla, Astros de Houston. Los siderales contaron con la producción de José Altuve y Marvin González para liquidar en el mínimo de 3 juegos a Indios de Cleveland y ganarse el derecho de disputar la final de la Liga Americana. También en esta portada hay información de la Liga Nacional. Dodgers fue más bravo. Los Ángeles doblegó 6-2 a Atlanta para terminar la serie 4 duelos y enfrentar a Cerveceros de Milwaukee por el pase a la Serie Mundial. En materia de deporte nacional, Venezuela participa hoy en 6 deportes de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizan en Argentina, en Buenos Aires, y Caracas y Táchira igualaron en el clásico del fútbol nacional. Bueno, y con esta revisión hacemos nuestra primera pausa en la mañana de hoy. Amigos, al regreso venimos con más información, la de carácter regional. Revisión de la prensa que circula en el interior de nuestro país. Iniciamos en el estado Aragua con el diario El Clarín. Ellos abren su edición con el tema electoral. Hasta hoy postulaciones, el antetítulo Posiciones en boletas se discutirán el 10. Además, con gráfica, una situación que mantuvo en alerta a la autopista regional del centro, a los usuarios de la autopista regional del centro. Explotó tubería de gas en la RC. Habitantes de varios sectores vivieron minutos de pánico ayer lunes al mediodía cuando se registró una explosión en el kilómetro 103 de la autopista regional del centro, sentido Valencia, donde tuvieron que desalojar varios sectores colindantes como medida preventiva. Vamos a revisar, amigos, la portada del diario El Periódico. Circula en el estado Monagas. Información en materia de salud nos presenta la mañana de hoy. Su titular principal dice lo siguiente: por falta de medicamento perdió su riñón. Rafael Campos, de 55 años, perdió el trasplante de riñón por falta de inmunosupresores. Ahora le toca de por vida someterse a diálisis. A duras penas se le hizo el trasplante, los medicamentos para mantenerse son costosísimos. Fue imposible lograr el apoyo para poder preservar su operación. En esta portada también se reseña que el Partido Socialista Unido de Venezuela culminó su 4º congreso. Ciudad de Cojedes titula con declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. La revolución está hoy más fuerte que nunca. Nicolás Maduro en plenaria del PSUV. También tenemos con fotografía un titular referido al tema salud, desplegados equipos de salud en planteles de Cojedes.
Vamos con la portada del diario La Calle. Este circula en el estado Carabobo. Su titular principal tiene temas internacionales. Dice lo siguiente: Bolsonaro con todo y contra Venezuela. El candidato de ultraderecha que casi gana las elecciones en Brasil aseguró regularizar el ingreso de criollos en frontera con Roraima y Santa Elena de Guairén. En esta portada también se reseña el fallecimiento del concejal Fernando Albán. Dice así, ante título Ministerio Público, investigan extraña muerte de concejal de Primero Justicia en El Sebin. Llegó la gasolina, pero las colas siguen iguales. Otro de los temas que destacan en esta portada. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Vamos a comenzar en el estado de Anzoátegui y les damos los buenos días y la bienvenida a Jesús Albino. Hacemos este contacto desde el complejo hospitalario Luis Racetti en la ciudad de Barcelona. Aquí los trabajadores denuncian que son víctimas de grupos delictivos. Ya se han registrado varios robos a mano armada a plena luz del día y ellos solicitan que se dé celeridad a las mesas de seguridad para que se vuelva a restablecer el patrullaje de los diferentes cuerpos de seguridad en este lugar que atiende a pacientes de 5 entidades del oriente del país y que constantemente tanto los pacientes, los familiares como los trabajadores de este centro de salud son víctimas de grupos delictivos que operan en la zona. Iniciamos la jornada al día de hoy desde el sector minero Las Vainitas, ubicado en el municipio Rocio de la entidad, donde miembros del Cuerpo Legislativo Regional y Municipal se han dado cita con esta comunidad minera para orientarla, educarla e informarles acerca de sus derechos y deberes como procesadores del mineral oro acá en este lugar. También para evitar la formación de focos de violencia en medio de la actividad minera. Los habitantes de la parroquia San Juan de Macarapana siguen sufriendo por los problemas de transporte. Ellos están denunciando que la empresa privada les está cobrando hasta 20 bolívares soberanos, cuando el acuerdo en Cámara Municipal fue de 2 bolívares para las zonas foráneas del municipio Sucre. Trabajadores petroleros activos y jubilados durante toda esta semana llevarán a cabo manifestaciones y protestas. En una primera instancia, el pasado lunes lo hicieron los jubilados. A partir de este martes y durante todos los días miércoles, jueves y hasta inclusive viernes, lo estarán haciendo los de las áreas operativas que están perfectamente activos en la estatal petrolera. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bueno, y con este recorrido informativo por distintas entidades de nuestro país, hacemos nuestra segunda pausa en la mañana de hoy. Sí, señor. Al regreso vamos a revisar la información internacional. Ya venimos. Revisión de algunos diarios de circulación internacional. Iniciamos con el diario Cambio de Bolivia. Ellos abren la edición con declaraciones del presidente Evo Morales. Evo, 2 puntos. Mesa desconoce a movimientos sociales y es individualista. El antetítulo: presidente convoca a reflexionar sobre el mensaje de la derecha. Vamos a revisar, amigos, la portada del diario El Mercurio. Circula en Chile. Su titular principal está vinculado a temas internacionales a ese país. Dice: ventaja de Bolsonaro en primera vuelta impulsa la bolsa de Sao Paulo en 4,6%, pese a fragmentado mapa político de Brasil. Diario El Clarín de Argentina titula con un tema referido a la fuente economía: fuerte reacción ante las cuotas extra en la factura de gas por la subida del dólar. El antetítulo: polémica por el aumento retroactivo de tarifa. Vamos a revisar la portada de El Nuevo Diario. Este periódico circula en Nicaragua. Su titular principal nos dice: onda tropical traería más lluvia. Las probabilidades de más precipitaciones en Nicaragua son de 70%. También hay temas económicos. El Fondo Monetario Internacional prevé contracción en Nicaragua. Temas políticos: matan a opositor mientras dormía y declaran culpables a jóvenes por la quema de Radio Ya. Vamos a revisar otros temas internacionales, notas internacionales. En este caso, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró la llegada al Tribunal Supremo del candidato al que había nominado para ese puesto, Brett Kavanaugh, y declaró sin aportar pruebas que se ha demostrado que ese juez es inocente de los abusos sexuales de los que le acusaron al menos 3 mujeres. También vamos ahora a revisar el pronóstico del tiempo con nuestra compañera Gaudí Peroso. Así es, y revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Actividad de la zona de convergencia intertropical origina áreas nubladas con precipitaciones.
algunas con tormentas eléctricas sobre las regiones oriental, central, centro-occidental y sur. Veamos ahora el pronóstico por ciudades. Barquisimeto estará parcialmente nublado, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 30. Mérida nublado con precipitaciones, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 28. Barcelona parcialmente nublado, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 33. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Amigos, revisamos mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Nos informan que hay buena circulación en la Avenida Bolívar de la ciudad de Caracas. Lo mismo ocurre con la Cota 1000 o Avenida Boyacá, también acá en la ciudad de Caracas. Lo que son los Altos Mirandinos en dirección hacia la ciudad de Caracas también presenta buena circulación y sentido contrario igual buena circulación. Otros temas que destacan en nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero son los siguientes. Nos dicen: sigo con la denuncia de CanTV por la avería en la avenida Paseo Cuatricentenario en Valencia. Atención entonces a las personas de CanTV para que solucionen la misma. José Lara envía saludos al equipo del noticiero, lo mismo hace Nancy Sánchez, igual a Aurora Violeta Sequera Hernández. José Méndez también nos envió un mensaje, José López, y finalizamos con este de Roy Peter Acaroxi, dice: la vida es un hermoso regalo de Dios. Pues bien, vamos a presentar titulares, ¿no?, de esta primera emisión del noticiero de Televen. Al regreso estaremos pues con los detalles, evidentemente con lo que vamos a comenzar y vamos a jerarquizar es todo lo vinculado a la muerte del concejal Fernando Albán, establecer el contraste entre las versiones que surgen, la versión oficial por una parte, la versión que dan dirigentes de partidos políticos, también algunas ONG y factores internacionales que se han pronunciado en este sentido. Muy pendientes porque es una noticia en desarrollo que seguramente tendrá pronunciamientos en el día de hoy y hay que estar muy al tanto de todo ello. Otras notas, bueno, ayer la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico presentó cifras sobre el perfil inflacionario del mes de septiembre, realmente muy contundente, muy duro. 233,3% fue la inflación de septiembre con un promedio ponderado de 4% diario y un acumulado de un anualizado, perdón, de 488.865% y un acumulado de enero a septiembre de 115.824%. También hay cifras del Fondo Monetario Internacional que son de altísimo impacto. Otras notas, lo señalado por Nicolás Maduro, acusó a la oposición venezolana de estar amenazando al gobierno. También en este caso otras informaciones de la cotidianidad, porque el problema del pasaporte se está haciendo agudo y hay grandes colas en los centros del SAIME para solicitar el pasaporte. Ayer, por cierto, comenzaron a cobrarse las nuevas tarifas, una de ellas 7.200 bolívares por pasaporte, bolívares soberanos en este caso. Tendremos información en el segmento internacional, también en el segmento deportivo. En el espacio de la entrevista estaremos intercambiando con el presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, y siempre cerramos el noticiero en su primera emisión y el resto de las emisiones con arte y espectáculos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Kevin Alfonso Gil y Héctor Matos. Estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela. Hola, Kevin, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Héctor, muy buenos días para ti, buenos días también para todos nuestros televidentes. Bueno, de inmediato vamos a iniciar con la lectura de las informaciones. La tarde de este lunes murió al caer del 10º piso de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela el concejal por el municipio Libertador de Caracas, Fernando Albán, quien había sido detenido el pasado viernes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Este edificio que ven en sus pantallas corresponde a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y de acuerdo con la información compartida por el fiscal general Tarek William Saab, fue en este piso, el número 10, desde donde el concejal presuntamente se lanzó para acabar con su vida. La versión dada también durante la tarde de este lunes por el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, indicaba otra cosa. Aparentemente, Albán se lanzó desde la sala de espera y no desde los pisos superiores. Hemos tenido el conocimiento hace pocos minutos del suicidio del concejal del área metropolitana de Caracas,
Fernando Alberto Albán Salazar. Hemos procedido de manera inmediata a designar 2 fiscales nacionales para aperturar una exhaustiva investigación que determine y esclarezca las causas de este lamentable hecho, donde aprovecho para darle las sentidas condolencias a los familiares del ciudadano Albán Salazar. La defensa legal del concejal, su familia, amigos, estudiantes universitarios y los dirigentes de varios partidos políticos fueron llegando al lugar y visiblemente afectados por la noticia, descalificaban la versión de suicidio y por el contrario lo calificaban como un homicidio. Todo el equipo de defensa habló con el concejal y el concejal se encontraba sereno, tranquilo, supuestamente preocupado por todo lo que se le estaba señalando. Y quizás esto sea producto precisamente de esas presiones y de esos interrogatorios. Lo primero que cualquier órgano policial dice una averiguación muerte. Puede ser un suicidio, puede ser un homicidio, pero no de una vez catalogarlo de suicidio. Eso es imposible. El día de ayer, Fernando Albán le comentó a su esposa que estaba siendo sometido a una gran presión psicológica para que declarara en contra de Julio Borges. Palabras de Fernando Albán: si declaras en contra de Julio Borges y dices que es responsable de los hechos de la Avenida Bolívar, esto se acaba, quedarás libre. Y Fernando Albán, un hombre fuerte, un hombre de convicciones, un hombre leal, se aferró a su conciencia y aquí están los resultados que engendran responsabilidad penal. Fernando no se mató, porque Fernando simple y llanamente lo que aspiramos los venezolanos, tener un país distinto donde se aprovechen las riquezas para darle tranquilidad al pueblo, para que la gente no se nos vaya, para que la gente se alimente, para que la gente pueda vivir bien. Durante horas de la noche del lunes, exactamente a las 8:32 p.m, el cadáver de Fernando Albán fue enviado desde la morgue de Bellomonte, donde el ente adscrito al gobierno le realizó la respectiva autopsia, hasta el cementerio del Este para ser entregado a sus familiares, quienes aseguraron que no permitirán que el cuerpo fuese cremado y llevarían a cabo una autopsia independiente, velorio y sepultura. Desde el primer momento en el que se dio a conocer la noticia sobre la muerte del concejal Fernando Albán, los diputados al Parlamento se movilizaron hasta este lugar, en el que presuntamente estaría su cadáver, pero la única información que recibieron por parte de los funcionarios presentes era que no tenían nada que decir al respecto. Desde la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, Francisco Marín, Televen. Como extraña, inesperada e inexplicable calificó la muerte del concejal Fernando Albán el cardenal Jorge Urosa Sabino, quien manifestó sentirse profundamente conmovido por la noticia y exigió una investigación exhaustiva e imparcial. Albán fue detenido el pasado 6 de octubre y ese mismo día el cardenal tildó el proceso de arbitrario, pues consideraba que el concejal era inocente y nada tenía que ver con los delitos que se le imputaban. Fernando era un hombre pacífico de sólidos principios y de fe católica. Con esas palabras finalizó el cardenal Urosa Sabino su comunicado sobre este caso. Otra persona que reaccionó a la muerte de Albán fue el senador norteamericano Bob Corker, quien se encontraba en Caracas para el momento del hecho y expresó que el gobierno debe explicar la forma en la que se generó el presunto suicidio, estando el concejal detenido y bajo custodia policial. Francisco Marín, Televen. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que Venezuela está siendo amenazada por sectores opositores que operan desde el exterior. Ante esto, llamó a su militancia a estar alerta ante estas presuntas acciones que pretenden atentar la paz y la estabilidad del país. El mandatario nacional denunció una conspiración en su contra que tiene como objetivo desestabilizar el sistema político, económico y social de Venezuela para luego montar una junta de gobierno transitoria. Añadió que en la actualidad no se pueden generar canales de diálogo con sectores de la oposición, pues estos siguen directrices de gobiernos extranjeros. Hay una oposición no dialogante, no política, no democrática. Y es dominante en las cúpulas de dirección. Hay quienes dicen que creen en el camino constitucional, en el camino del voto, en el camino del diálogo. Pero al final viene una orden del norte, o al final viene una orden de Bogotá. Es una derecha colombianizada. Cuando vemos el panorama de a quien tenemos al frente, no podemos reconocer hoy por hoy a ningún líder, a ninguna coalición de partidos que quieran sinceramente trabajar por la vía democrática.
Durante su participación en la clausura del cuarto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y el tercer Congreso de la Juventud del PSUV, el jefe de Estado indicó que es necesaria la formación de líderes de calle para fortalecer las bases de los partidos que apoyan al gobierno. Este Congreso ha decidido poner el acento principal en su construcción en los liderazgos de comunidad de base de calle. 242.000 calles y 40.000 comunidades. Yo planteo que en mes de octubre, noviembre y diciembre, estos 3 meses sean los 3 meses de activación de los 240.000 líderes de calle y de los 40.000 líderes de comunidades. Preparar líderes para la batalla del país, para aplastar cualquier conspiración golpista. Por su parte, la secretaria del JPSUV, Roetza Poleo, destacó que durante el encuentro que se desarrolló en el Poliedro de Caracas, se abordó el tema organizativo y se ratificó al presidente de la República como principal líder de la organización política. La hiperinflación a finales de este año 2018 podría superar los 4.200.000%. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Y la hiperinflación a finales de año podría superar los 4.200.000%. En el mes de septiembre se ubicó en 233%. Los cálculos fueron presentados por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, ente que aseguró que solo en el rubro de alimentos se registró un alza de 372,1%. Por otra parte, la inflación acumulada del año ronda el 115.824%, mientras que la interanual es de 488.865%. Y es que la inflación en nuestro país sigue aumentando. Para el mes de septiembre hemos visto que los precios a nivel general han aumentado en un 233,3%. Esta es la mayor cifra en lo que va de año y, por supuesto, acentúa la hiperinflación. Eso quiere decir que diariamente, es decir, cada día que el venezolano sale a adquirir algún producto, su plata se está devaluando a un ritmo del 4%. Según Mejías, esta hiperinflación es consecuencia de políticas económicas y monetarias erradas, entre ellas aumento indiscriminado de salario y emisión de dinero. Solo al mes de agosto la masa monetaria era de 53 billones de bolívares soberanos. Cuando el 20 de agosto se aumentan los sueldos de manera abrupta, sueldos que por supuesto tenían que ser aumentados, pero sueldos que tienen que ser aumentados con un aumento de la productividad, porque si no, el dinero se hace agua. El diputado Mejías advierte que el 27 de octubre vence el pago de la segunda amortización del bono PDVSA 2020. Asegura que se trata de 841 millones de dólares, lo que sumado a otros pagos retrasados dan una deuda de 1.500 millones de dólares para Venezuela. Ante este panorama, los diputados de la Asamblea Nacional consideran que una medida de ahorro para los distintos consumidores es adquirir alimentos y bienes. Mardoley Prin, Televen. Bueno, y continuando con este tema, el Fondo Monetario Internacional señaló en su informe sobre perspectivas de la economía mundial para el 2018-2019 que se prevé una inflación de 10 millones% para Venezuela el año próximo, en medio de un decrecimiento general de la economía mundial. El FMI comunicó que la economía mundial se encuentra al borde de un nuevo colapso financiero. La deuda mundial ya es de 60% mayor que la tasa del año 2008 cuando se produjo la última crisis financiera. Sobre la economía mundial se prevé ahora para este año y el que viene un crecimiento de 3,7%, 2 décimas inferior al que antes tenía pronosticado de 3,9%. El informe destaca que para Venezuela se proyecta una decadente hiperinflación impulsada por el financiamiento monetario de un déficit a gran escala y la pérdida de la confianza en la moneda. Y FEDENAGA denuncia la grave situación que atraviesa actualmente el sector agropecuario del país, precisando que la disputa política trae como consecuencia la disminución de la producción ganadera. Mediante un comunicado, FEDENAGA denunció que los trabajadores agrícolas son víctimas a diario de ataques e invasiones, regulación de precios, extorsión y robo de unidades de producción, y la hiperinflación agrava la situación. Indicaron que se tiene el potencial, el conocimiento y la voluntad para recuperar la ganadería venezolana, por lo que los productores agropecuarios se mantendrán trabajando para garantizar el abastecimiento de productos de origen animal. El comunicado
comunicado expresa que la federación rechaza las políticas impuestas por el gobierno e instaron al Ejecutivo a proveer a los trabajadores del campo de la seguridad y distintos programas de producción. La Comisión de Familia de la Asamblea Nacional solicitó a la UNICEF información detallada de la donación entregada al gobierno venezolano para ayuda a la infancia. Hoy vemos con preocupación que entregan 32 millones de dólares al gobierno y no sabemos de verdad dónde va a ser distribuido, bajo qué políticas van a ser. Hoy hacemos el llamado de que de verdad nos den la cara después de la 8ª comunicación. Queremos saber cifras, datos, a quién están llegando. Queremos saber si la gente que está haciendo el trabajo que debería hacerlo el gobierno, como Cáritas, como Secodap, si ellos van a manejar parte de esos recursos. La diputada recordó que es necesario impulsar el programa de los 1000 días críticos para atender a los niños en sus primeros años. Asimismo señaló que su demanda no tiene matices políticos. Esto no es un tema político, esto es un tema de necesidad, de urgencia, porque los niños venezolanos hoy están padeciendo desnutrición, la educación no está correctamente y los programas educativos escolares del gobierno no están dando las proteínas que deberían dar para afrontar hoy la hiperinflación que está afectando el bolsillo de las familias venezolanas. Salanova asegura que el Parlamento requiere de la información de UNICEF para poder hacer seguimiento de Contraloría y garantizar el apoyo a los niños que así lo requieran. Mardoley Prin, Televen. Y tras 100 días de paralización, el gremio de enfermeros denuncia ser víctima de acoso. Se declararon en asamblea permanente tras la detención por 48 horas de 3 de sus compañeros en Anzoátegui. El Colegio de Enfermeras señaló que son víctimas de una presunta retaliación por el conflicto que iniciaron hace más de 100 días en reclamo de salarios justos y dotación de insumos. Estoy clara. Sé que es una persecución porque nos quieren detener, porque no han podido detenernos, porque a pesar de tener los 100 días en la calle, seguimos en pie de lucha y nos quieren callar y no nos vamos a callar. Una de las enfermeras detenidas durante el fin de semana por presunta posesión ilegal de insumos afirmó que ellas tenían bajo resguardo el material de su guardia y que sus lockers estaban vacíos. No entienden el motivo de la detención. Nosotros nos dejan un material para cubrir ese turno, entonces tenemos cierto material, entonces de hecho en mi locker no se consiguió nada porque yo no tenía nada. Pasaron una citación y yo me presenté a la citación porque yo no tenía nada que ocultar, entonces claro, después de la citación nosotros nos presentamos y sencillamente nos dicen están presas. En ese momento no sé qué me pasó por la cabeza, solo que emocionalmente me vine abajo, porque es una situación bien desagradable. Señalan que mantendrán su protesta respecto a la falta de insumos y ajustes salariales dignos, pues muchas no llegan a cobrar ni siquiera salarios mínimos. Los trabajadores del complejo hospitalario Luis Rasetti en la ciudad de Barcelona además solicitan la presencia de los cuerpos de seguridad debido a que se han registrado varios robos a mano armada a plena luz del día en diferentes servicios de este centro de salud. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. El presidente de la Cruz Roja venezolana, Mario Villarroel, exhortó al gobierno nacional a abrir un canal humanitario para atender la crisis del sector salud. Afirman que han enviado comunicados a los entes competentes, sin embargo, dicen no haber obtenido respuestas. Desde la Cruz Roja en el país sostienen que pueden traer medicamentos que han desaparecido por medio de la donación de instituciones en el extranjero. Atravesamos una situación compleja también ante el alto costo de los insumos y de los medicamentos. Nosotros estamos buscando el poder conseguir los medicamentos o insumos médicos a través de la Organización Panamericana de la Salud y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Por otra parte, los miembros de la Cruz Roja informaron acerca de los planes de salud que desarrollan en 9 estados del país ante la reaparición de enfermedades y el repunte de la malnutrición en niños. Sobre todo lo que es motivado a la prevención de enfermedades, sobre todo las enfermedades que estamos viendo que están reemergiendo, enfermedades producto por el agua, que son las enfermedades hídricas, las diarreas que tenemos, la desnutrición que tenemos los niños. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro con representantes de todas las seccionales de la Cruz Roja, en donde se discutieron distintos temas de interés en el área de la salud. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen.
El senador estadounidense Bob Corker mantuvo una reunión con miembros del gobierno nacional y de la oposición venezolana. El senador llegó el domingo a Venezuela como mediador de la crisis política que se vive actualmente en el país. La reunión con miembros de la oposición, tales como Primero Justicia, la Causa R y Voluntad Popular, se realizó a las 10 de la mañana en un hotel de la ciudad de Caracas. Se pudo conocer que el senador mantuvo comunicación con el presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, la primera dama Cilia Flores y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba. Corker, miembro del Partido Republicano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó que en Washington existe preocupación por temas económicos y sociales, además de discutir una salida a la crisis migratoria venezolana sin que involucre la intervención militar. Y el Consejo Nacional Electoral extendió el lapso legal para el proceso de modificación de postulaciones para los comicios del venidero 9 de diciembre. La decisión se adopta en respuesta a las solicitudes de las organizaciones con fines políticos y organizaciones indígenas nacionales. La presentación de sus recaudos se realizará ante la Junta Nacional Electoral, específicamente en la Oficina Nacional de Organismos Electorales Subalternos, ubicada en la sede principal del CNE frente a la Plaza Caracas. El acto de ubicación de posición en la boleta electoral de estas organizaciones políticas se realizará el miércoles 10 de octubre en el auditorio del Poder Electoral. Un trabajador del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre y otros 3 sujetos pertenecientes a la banda Los Rapiditos fueron aprendidos por falsificación de documentos de vehículos, así como lo confirmó el subdirector del 6CPC, Johnny Salazar. Según Salazar, la banda se dedicaba a la falsificación de documentos como títulos, certificados de origen, certificados de registro, facturas de compra y distintos sellos, en su mayoría facilitados por 2 sujetos que laboraban en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Salazar informó que tras las investigaciones realizadas por el 6CPC, el grupo delictivo fue desarticulado. Se logra la aprehensión de 4 personas involucradas en este hecho. Alejandro Fernández Gil, de 48 años de edad, considerado el líder de esta organización. Julio Enrique Noguera Hernández, de 31 años de edad, y un funcionario del Instituto Nacional de Transporte Terrestre de nombre Charlie Smith Matute Roja. Agregó que aún se encuentran tras la búsqueda del otro hombre que laboraba en el INTT y que prestaba colaboración a la banda Los Rapiditos. También hizo referencia al asesinato de Ingrid María Sánchez Cardoso, de 39 años, pues luego de 6 meses de investigación dieron con la captura del supuesto responsable. Comienza un proceso de investigación que da con la captura del ciudadano Miguel Antonio Marín Meléndez, expareja de esta ciudadana, quien luego de concertar una cita con esta procede a quitarle la vida. Cabe destacar que para el momento en que se produce la muerte de esta ciudadana se encontraba en compañía de una niña de 1 año y medio que posteriormente es dejada abandonada en el terminal de Trapichito por parte del homicida. Salazar destacó que fueron abatidos en un enfrentamiento 3 integrantes de la banda Evader en Maturín, quienes presuntamente fueron los responsables del asesinato de 2 funcionarios de la Policía Municipal de Maturín para despojarlos de sus armas de reglamento. Agregó que se encuentran tras la pista de otros 4 sujetos vinculados al hecho. El subdirector del 6CPC, Johnny Salazar, también informó sobre el asesinato de una niña de 8 años que se encontraba desaparecida desde el pasado mes de marzo en el estado de Anzoátegui. Fue el mismo homicida quien ya se encuentra bajo arresto, el que indicó a los funcionarios del 6CPC dónde había enterrado el cuerpo de la víctima. Jonathan Cárdenas, Televen. Bien, una fuga en una tubería de gas en la autopista regional del centro fue reportada a través de Twitter durante el mediodía de este lunes. Personal de PDVSA Gas, Protección Civil y técnicos de rescate acudieron al área del suceso. La emergencia se presentó en el kilómetro 103 de la autopista sentido Caracas-Valencia. Los técnicos de PDVSA cerraron las llaves del gasoducto mientras personal de los bomberos y Protección Civil desalojaron a los habitantes de las comunidades La Magdalena y La Concepción de Turmero como medida preventiva. El paso vehicular por la zona estuvo restringido mientras se atendía la situación. Conductores y transportistas en el estado Guárico tienen más de 3 días haciendo largas colas para llenar el tanque de gasolina de sus vehículos. Aseguran que las fallas en el suministro de combustible se registran desde el pasado viernes. Estoy tratando de echar gasolina desde el día de ayer, desde las 8 de la mañana, se me hizo imposible. Igualmente estoy desde hoy a la mañana, a las 8 de la mañana, nada. Cargo aquí mi frasco para por lo menos tratar de llenar y luego buscar el vehículo para hacer la cola acá en la estación, pues.
Esta situación ha provocado que los habitantes de San Juan de los Morros deban dejar de hacer sus labores diarias para permanecer en las colas de las estaciones. Igualmente ha afectado a quienes están de visita en la capital llanera. El día de hoy no pude llevar a mi hijo por la situación de la gasolina, igualmente mi esposa. Y bueno, es triste lo que estamos pasando acá con esta situación de la gasolina, pues. ¿Qué les han dicho ustedes? Bueno, aquí en las estaciones ya he recorrido 3 estaciones y no me han dicho absolutamente nada, solamente que esperen, pues. Y bueno, con la fe de que por lo menos llegue una cisterna para lograr medio echar gasolina, bueno, y tratar de solventar, pues, unos días. Imagínate, yo vengo a visitar a mi familia para acá, para San Juan de los Morros. Yo trabajo en Caracas, hoy dejé de trabajar. ¿Y cómo hago? Pues, ¿saben? No voy a llegar a estar accidentado por ahí por buscar simplemente una gasolinera que me eche gasolina, tanto que hay gasolineras que hay. Los trabajadores del volante también han sufrido las consecuencias de este problema. Muchos deben abastecer sus tanques hasta 2 veces al día, sin embargo, no han podido hacerlo. Y que no nos alcance la gasolina, ¿verdad? Porque la ruta mía es larga, ¿verdad? Yo trabajo por la 48 y cubrimos la Ceiba, la universidad y el terminal. ¿Y cómo te ha afectado esta situación? ¿Cómo te afecta? Cónchale, el tiempo que perdemos en las colas y no estamos trabajando, pues. No tenemos de producir para hacer la cola, pues. Se afecta a uno porque uno sale todos los días a trabajar, a buscar el pan nuestro de cada día para los muchachos y en verdad con esta situación de la gasolina también uno está muy afectado con esto, pues. Los conductores también resaltaron que hasta ahora desconocen el motivo de esta problemática. Sin embargo, la situación podría tratarse de una falla en la refinería El Palito en el estado Carabobo. Porque aquí preguntamos a las personas de las bombas y lo que nos dicen es si viene o no vienen, ¿sabes? Esperen, más nada. Eso es la respuesta que ellos nos dan. Sí, dicen que es por la falla que hay en otro lado, pues. En otro lado del estado que hay falla de gasolina y por eso que no ha llegado el combustible aquí a San Juan también y otros lados, pues. Esta situación también se registra en otros municipios de la entidad llanera y también afecta a los transportistas de la carga pesada que utilizan esta zona para viajar hacia el oriente del país. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. En Argentina continúa el paro educativo en exigencia de salarios dignos y más seguridad en las escuelas. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Comenzamos el recorrido internacional en Argentina, donde este lunes se inició un paro educativo que se prolongará durante 48 horas. Esto en exigencia de salarios dignos y más seguridad en las escuelas. El Frente de Unidad Docente de la Ciudad de Buenos Aires afirma que no es justo lo que cobran tras años ejerciendo su profesión y dedicados a sus funciones. La gobernadora María Eugenia Vidal declaró que esperan recibir respuestas por parte del gobierno argentino. Y el número de víctimas fatales del terremoto del sábado en Haití es hasta este momento de 15 personas, mientras que los heridos suman 333. Defensa Civil informa que 7.000 casas quedaron destruidas y el ministro Eddie Jackson Alexis destacó que la situación es complicada, pero que el gobierno haitiano se esfuerza por responder y ayudar a todos los afectados. En Indonesia hasta el momento han sido confirmadas 1.948 personas fallecidas tras el terremoto de magnitud 7.5 y potero tsunami en la isla Celebes. La Organización de Rescate Nacional comunicó que existen hasta el momento alrededor de 5.000 personas desaparecidas y 2.059 hospitalizadas, mientras que 74.400 ciudadanos se encuentran acogidos en centros de resguardo. Y la firma Irving Oil confirmó una explosión en la mayor refinería que tiene operando en Canadá. La policía destacó que hasta el momento se desconoce si existen heridos. Esta planta, que produce 320.000 barriles por día, es fundamental para nutrir de gasolina y gasóleo a Estados Unidos y México. Tras conocerse el suceso, el precio del petróleo subió unos $2 en cuestión de instantes. Autoridades indicaron que hasta que no se evalúen los daños reales, no se podrá conocer su impacto. El abridor Dallas Keuchel lanzó 5 entradas sólidas
se apoyó en el bateo encabezado por los jardineros George Springer y el venezolano Marwin González, que ayudaron a los Astros a venir de atrás y vencer 11-3 a los indios del tercer partido de la serie de la división de la Liga Americana. La victoria permite a los Astros defender el banderín del joven circuito cuando se enfrenten al ganador y entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston, que tienen la serie empatada a 1 juego por un lado. Los Astros también empataron la marca de la Liga Americana en playoffs al pegar cuadrangular por 12 partidos consecutivos, algo que solo había logrado los Orioles de Baltimore desde 1983 a 1997. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado al presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal. Al regreso de la entrevista, ya venimos en solo minutos, no se vaya. Vamos a conversar de inmediato con Carlos Larrazábal, presidente de Fede Cámaras. Carlos, gracias por estar nuevamente compartiendo con nuestros televidentes. Bueno, siempre uno dice por cuál tema comenzar, ¿no? En la situación económica que vivimos, se espera con expectativa el aumento del precio de la gasolina, no se ha dado, la situación es nada fácil hacerla, el tema de la hiperinflación, se deteriora notablemente el valor real del nuevo cono monetario, ya comienzan las especulaciones de que surgirá repentinamente a lo mejor un nuevo reacomodo del salario mínimo, tantas cosas, ¿no? Ayer, domingo, se conoció un comunicado, o antier, de los integrantes de la Federación Nacional de Ganaderos, declarándose en estado de emergencia, señalando que el abastecimiento va a ser mucho más, el desabastecimiento, perdón, mucho más severo. Por eso te digo tantas cosas, por dónde arrancar, ¿no? Y adicional a eso, nosotros estamos llegando este fin de semana de Panamá, donde fue la reunión de la OIT. De la OIT, la reunión latinoamericana de las Américas de la OIT, que se realiza cada 4 años en la región, y ahí el tema, de nuevo, fue el tema venezolano, la preocupación por 2 aspectos fundamentales. Primero, por ya la activación de lo que se llama la comisión de investigación, o también en términos la comisión de encuesta, donde los 3 miembros del jurado, los 3 jueces que están evaluando las violaciones a los convenios internacionales se instalaron. Ya Fede Cámara suministró toda la información que fue requerida el pasado 26 de septiembre y se le solicitó información a diferentes entes internacionales, y eso va muy vinculado a la angustia, que ya es la palabra angustia que existe en la región sobre el tema de la migración, que también fue un tema abordado por el mismo secretario general Guy Ryder de la OIT en sus palabras iniciales, de cuál es el impacto que está teniendo el colapso de la economía venezolana en la región. Ya no es un tema únicamente de Venezuela, ya no es un tema únicamente de las penurias que estamos viviendo los venezolanos, sino todas las agencias de las Naciones Unidas están preocupadas y abocadas a evaluar y a hacer propuestas para ver cómo se solventan los problemas. Es un tema realmente que es lamentable, que es envergadura, que un país como Venezuela, en vez de ser de noticias positivas, de noticias buenas, como debería ser y tendríamos todas las posibilidades para hacerlo, nos encontramos casi dando pena en los escenarios internacionales por todas estas problemáticas que tú nombraste al principio, que dan para hacer días de programa nada más conversando sobre esos temas. Ahora fíjate, sobre ello también se suma lo de la crisis migratoria que mencionabas, que se tocó desde luego ahí en la reunión de OIT, pero la reciente presencia también el fin de semana del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Ahí también se evaluó el tema económico, el tema del empleo para los venezolanos que se marchan en diáspora por la crisis económica. Es decir, que por todas partes hay un problema, ¿no? Sí, y la única solución que tiene el problema de la migración, de la diáspora, es solventar el problema político, económico y social que tiene Venezuela. O sea, la solución no es que estén dando apoyo a los migrantes en la frontera, y eso es un paliativo para las personas que están sufriendo en la frontera, pero hay que solventar el problema político, económico y social que tenemos en el país, que es la causa del tema. Y lamentablemente lo que preocupa sobremanera que el gobierno sigue en una etapa de negar esa realidad de que aquí no hay problema, que sí es la guerra económica, que sí son las sanciones internacionales, recordando que las sanciones internacionales son a personas naturales, no es al país. La producción petrolera ha colapsado 3,5 millones de barriles diarios a 1.235.000 barriles, cosa que ni siquiera estamos aprovechando el aumento de los precios del petróleo que se ha dado en los últimos meses, que nos tuviera
estuvieran dando ahorita un respiro muy importante. Tenemos la grave situación que se nos avecina con los nuevos vencimientos de deuda externa, tanto del Estado como de PDVSA, en el mes de octubre y noviembre, más de 2.400 millones de dólares que se van a sumar a la falta de pago, el default que ya existe en las deudas que están desde el año pasado, cosa que pone en mayor presión sobre la realidad económica nacional, y un problema donde se aplicó un programa de ajuste en el mes de agosto, totalmente mal instrumentado, totalmente incompleto, sin ninguna posibilidad de conseguir financiamiento internacional que lo apoye, y eso es lo que estamos viendo las consecuencias. Los países que han logrado abatir la hiperinflación han hecho programas de ajustes, y programas de ajuste donde van dirigidos a eliminar el déficit fiscal, como el presidente de la República prometió y no se ha cumplido, donde va a nivelar algunos precios reales de productos, como se han hecho en algunos casos, pero eso tiene que venir acompañado con un financiamiento internacional que te permita reactivar la economía, y de eso no hay nada porque el gobierno sigue en su paradigma político de no ir a los entes multilaterales a conseguir el apoyo para los cuales esos entes multilaterales están diseñados. Sí. Ahora fíjate, para esta semana se deben conocer las nuevas cifras de hiperinflación, el nuevo perfil que presenta la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, porque en este sentido no hay información oficial. Lo que nos decía el presidente de la Comisión de Finanzas acá mismo la semana pasada es que si el perfil inflacionario de agosto fue de 223,5%, Carlos, el de septiembre, el que van a presentar esta semana, no sé si hoy mismo o mañana miércoles, parece ser que es peor. Y el anualizado y el acumulado de enero a septiembre va a ser muy severo. Y a eso se le suma el deterioro, la declinación del valor real del nuevo Cono Monetario. En 19 días se depreció el 50%. ¿Cuánto estará en este momento? Estamos hablando nosotros. No, obviamente, la moneda, que el ajuste de los 5 ceros, como se dijo en su momento, yo creo que eso lo comentamos la última vez que estuvimos en el programa, donde si tú haces una reconversión monetaria y no va acompañado con políticas económicas, eso se convierte en sal y agua. Ya la inflación, tú estabas hablando de 200.000%. El Fondo Monetario la estimó para final de año en un millón de por ciento, una cosa que es hasta difícil pensarla. Ya hay proyecciones que indican que los precios se pueden estar triplicando cada 30 días. Eso es una velocidad exponencial que el gobierno no la ataca. No, hay inflación diaria del 4%, sí, según dicen los que conocen el tema. Bueno, no lo conocen, lo que la estamos viviendo. Sí, no, además. Lo que la estamos viendo, porque uno no tiene que ser economista para entender la dramática situación y la caída en la producción. Lo que tú hablabas del anuncio FEDENAGA, donde la producción de la carne se ha venido al piso y el gobierno sigue tratando de poner un precio controlado totalmente irreal. Colocaron 90 bolívares el precio soberano y ya está en 300, 350. Porque no hay producción, y aparte la carne no está llegando a los centros de consumo porque los gobernadores se la están quedando. Eso es una cosa, estamos en la tierra de nadie. O sea, los gobernadores y alcaldes tratan de retener por la poca producción de alimentos que hay y no llega a los centros de consumo. Y eso, y más todo lo que el tema de corrupción que hay en las alcabalas, todo lo que llega. Entonces, cuando te llega aquí a los centros de consumo importantes en el centro del país, Caracas, Valencia, Maracay, ya los costos que llegan totalmente inflados. Entonces, eso es un problema estructural que hay que abordar, y no se ataca con profesionalismo, no se ataca con medidas realmente reales, sino seguimos en el populismo, seguimos en la ideología, seguimos en buscar los culpables en otros lados, sin entender que la causa fundamental está en el modelo político, económico y social que estamos viviendo los venezolanos. Bueno, vamos a hacer una pausa, Carlos, y retornaremos enseguida para seguir conversando con Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras. Continuamos compartiendo con Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras. Carlos, de seguir las cosas así, hiciste en este caso una descripción bien importante. Son muchos temas, son muchos elementos, muchas variables en la mesa de trabajo, en la mesa de conversación, pero de seguir las cosas así, ¿qué va a pasar? Se paraliza el país, habrá mayor desabastecimiento, no se conseguirá carne, pollo, cerdo, en fin, no sé. Bueno, lo que hablábamos en el segmento previo al programa, si tú no tienes fuentes de financiamiento y no tienes acceso a las materias primas, no hay producción. El gobierno ofreció que iba a liberar el mercado cambiario
Vemos las subastas del DICON son por cantidades pírricas. Las empresas que más puede tener son $400.000. Con $400.000 no haces absolutamente nada. Un barco de materia prima de cualquier producto te cuesta 15 millones, 20 millones de dólares. Si tú eso, vamos a asumir que te permitan acceder a una cantidad de dólares de esas magnitudes, vas al sistema bancario y el sistema bancario también se ha reducido de una forma importante porque el patrimonio de los bancos se ha reducido y el banco que más te puede prestar equivale a $360.000 en un préstamo, o sea que ni siquiera hay la forma de financiamiento. Por eso el tema es estructural, el tema requiere un proceso que tú recapitalices el país, que tú tengas financiamiento externo para que tú lo puedas abordar. Y hay economistas nacionales, internacionales, agentes multilaterales que el gobierno no quiere, no los utiliza y seguimos viviendo los venezolanos las consecuencias de eso. Mientras el gobierno sigue en su mismo discurso de que es la guerra económica, de que todos esos factores que hablamos previamente, y no entienda que tiene una enfermedad que tiene que abordarla y que somos los venezolanos los que la estamos sufriendo, lamentablemente no se consigue una salida. Ahora, ¿qué crees tú? Dos cosas, son diversas, son diferentes, pero uno lo del petro, la insistencia, la perseverancia en decir que el petro es la salvación nacional, que el petro es el referente a partir del mes casi que de noviembre, que una serie de operaciones desde el pasaporte hasta el pago del combustible internacional de aviación tendrá que hacerse en petro. Eso por un lado, ¿no? Y por la otra, no hay claridad, ni siquiera para el común de la gente en qué significa esto. Y hay otros elementos, ¿verdad?, que sería el segundo punto, que están allí presentes, donde el gobierno no da una respuesta sobre, por ejemplo, un plan estratégico para enfrentar la inflación. De ninguna manera. Fíjate que el petro hasta ahora es una ciencia ficción. El presidente de la República nos dijo cuando arrancó el petro, por allá creo que fue en el mes de mayo, abril, que había, y cuando hicieron la preventa, que había $5.000 millones de gente de todas partes del mundo interesadísimas en comprar petro, y eso no se ha concretado en absolutamente nada. Quieren imponer el petro, que no es una criptomoneda, que no es constitucional, que no está respaldada por la Asamblea Nacional, que está dando en garantía pozos petroleros donde ahora se suma la Constitución lo prohíbe. Se suma como digamos, en la cesta, en la canasta, no solamente petróleo, que es el 50%, claro, se suma hierro, oro y diamantes. Y la Constitución prohíbe expresamente que tú estés dando en garantía bienes que están debajo de la tierra venezolana. Entonces, es eso, y el gobierno insiste en esa política. Vemos también que fueron a China a tratar de conseguir ayuda y lamentablemente ayuda fresca no hay, sino para los proyectos específicos que tengan los chinos. Por eso, lo que refleja eso, y el gobierno debería entender que lo que ha ofrecido el programa de COVID no da la confianza necesaria a los actores nacionales e internacionales para que se permita reactivar la economía. Eso hay que rectificarlo, hay que tomar los correctivos, hay que atacar la economía de una forma técnica y profesional. No es que yo diseñé este programa en una noche una noche sin sueño y salí y propuse este tipo de cosas. La economía es algo muy científico que tiene graves implicaciones en lo social, y los costos de cuando tú no aplicas las medidas económicas de forma adecuada, las paga el ciudadano, las paga el consumidor, y eso es lo que estamos viviendo en los actuales momentos. Fíjate, expectativas de hace ya varias semanas, precio de la gasolina, ¿qué está pasando que no lo anuncian? O sea, nada más el examen general que hacen algunos especialistas o conocedores del tema es que el impacto de alto nivel que va a tener un aumento en el precio de combustible va a ser tremendo. Eso se va a reflejar en el transporte público, en el transporte de carga, en una serie de situaciones que van a seguir entonces ejerciendo presión inflacionaria, que será peor, ¿no? Claro, hay que reconocer que la gasolina no puede seguir siendo gratis como en los actuales momentos. Ahorita ni siquiera el billete de menor denominación mal, y supuestamente el tanque te lo llenan con 300 bolívares, que no hay cómo pagarlo. O sea, el vuelto se lo están quedando. Los 1.000 bolívares. El vuelto se lo están quedando. Si consigues los billetes, porque ahorita también sigue la escasez de billetes de una forma importante. Y el gobierno, lo que de nuevo es la improvisación, ofrece un mecanismo de ajustar los precios, pero manejado de una forma política, donde quiere hacer un subsidio, diferenciar a los venezolanos
como un apartheid surafricano, de que los que tengan carnet de la patria pueden pagar una cosa y los que no tengan carnet de la patria van a pagar precios internacionales. Entonces, ¿cómo haces tú para que esa realidad funcione? ¿Y cómo el gobierno va ajustando precios? Fíjate lo que pasó ahorita, lo que está pasando a partir de hoy con el pasaporte. El salario mínimo son 1.800 bolívares soberanos y el pasaporte es 7.200. O sea, una persona que se quiera sacar un pasaporte, que es un documento, un derecho constitucional, que tú tengas un documento de identidad para movilizarte fuera del país, necesita una cantidad de salarios mínimos importantes. Entonces, eso realmente refleja las grandes distorsiones que hay. El gobierno no termina de indicar a qué precio lo va a cobrar. No, ¿Será que se dio cuenta del altísimo impacto? Claro, y uno no ve en las bombas de gasolina que se estén preparando, por lo menos no se observa. ¿Y cómo lo vas a pagar? ¿Con qué efectivo lo vas a pagar? ¿Vas a tener puntos de venta para pagarlo con tarjeta? Con débito y tarjetas de crédito. Bueno, pero es una situación. ¿Y cómo vas a hacer ¿Cómo se va a trazar el proceso para cancelar la gasolina? Claro, ¿y cómo vas a hacer tú? Ponte aquí en Caracas, pero si tú estás en Santa Elena de Guairén, si tú vas en el interior adentro, en la situación de Táchira y Zulia, donde no hay señal de nada, donde no hay conectividad. O sea, realmente el tema es un tema estructural, volvemos a lo mismo, es un tema estructural que el gobierno lo sigue abordando con pañitos calientes, y en el tema de la gasolina se evidencia que hicieron unos anuncios sin ningún tipo de estudio previo y la capacidad de ejecutarlo ha sido pésima. Ahora, volvamos al tema del abastecimiento, que es lo que más afecta. Bueno, la gasolina es un producto de consumo importante, pero el abastecimiento en alimentos y medicinas, la situación sigue siendo muy grave, ¿no? Los pronósticos que realizan factores como la Federación de Ganaderos, también Fedeagro en ese sentido, por la carencia de siembra, apenas un 25% de la superficie que pueden manejar ellos, se suman a otros elementos como el 85% del desabastecimiento de la medicina. ¿Hasta dónde puede llegar esto, Carlos? Fíjate, lo que estamos viendo en el tema de alimentos es lo que nosotros anunciamos y lo que Fedeagro y Fedenagas anunció y Fedecámaras anunció en el mes de abril, cuando comenzó el periodo de siembra. El gobierno monopoliza la entrega de semillas y fertilizantes, nada más entregó entre un 25 y 30% de lo requerido, y eso es lo que se está cosechando ahorita. El 70% de las áreas cultivables no se pudieron sembrar, y entonces tú no puedes hacer más, y ahora viene un proceso de mayor presión de importación de alimentos, porque tú el gobierno nacional, en vez de suministrar los productos, no lo hizo, y ahora estamos con esa realidad. La misma realidad ocurre con el sector ganadero, donde tú le impones un precio por debajo de la estructura de costo y obviamente no hay incentivo para la producción, y con toda la problemática que hablamos anteriormente, que las gobernaciones retienen los productos en queso, en carne. Invasión de fincas otra Las vez. invasiones de fincas se están dando de nuevo a lo largo y ancho del país. El robo de ganado se está dando abiertamente y la Guardia Nacional no responde. En la frontera hay denuncias de hasta rebaños completos que los pasan por las fronteras robados para otro lado. O sea, la problemática es realmente compleja, y uno ve lamentablemente un gobierno nacional que se ve incapaz de abordar la situación que están viviendo que estamos viviendo todos los venezolanos en los actuales momentos. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber ofrecido toda esta información, recapitular un poco sobre una serie de problemas que tiene la economía venezolana y, bueno, sugerencias y recomendaciones como la que formulas, ¿no?, para poder enfrentar la situación. Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras. Hacemos nuevamente una pausa, amigos. Al regreso tendrán la información de arte y espectáculos en Lo Actual. Venezuela, feliz y bendecido día para todos ustedes. Yo soy Melanie Mille y desde ya les doy la bienvenida a Lo Actual, su sección de arte y espectáculo favorita. Les recuerdo que para estar en contacto con nosotros puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpiso.tv en Instagram, o a través de mis redes, @milemelanie en Instagram, @milepiso.melanie en Twitter. Damos inicio a las informaciones del entretenimiento con Nicolas Cage, quien niega haber abusado de una mujer. El actor estadounidense, una de las estrellas más importantes de la presente edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges, negó las acusaciones en su contra. Un representante del actor ya había asegurado que tanto como su ex esposa Alice King habían rechazado estas alegaciones de una mujer que lo acusó de haber abusado de ella en septiembre del año pasado durante la celebración de un festival de cine en Viena.
En una multitudinaria rueda de prensa, el actor dijo: ya he hecho mi declaración sobre este tema, pero no hubo nada de esto, solo para dejarlo claro. Adicional a esto, el intérprete salió también al paso de los rumores que apuntaban a que iba a dejar definitivamente la actuación para dedicarse a la dirección, indicando que esto no es cierto y que quiere continuar actuando, pero sin dejar de lado la dirección algún día. Y ahora les contamos que el agente 007 seguirá siendo interpretado por un hombre. La estadounidense Barbara Broccoli, productora de los films de James Bond, ha indicado que al margen de otros posibles cambios, el agente 007 probablemente continúe siendo un hombre. Estas declaraciones fueron dadas al periódico británico The Guardian. Bond es un varón, es un personaje masculino, fue escrito como hombre y creo que probablemente continúe siendo un hombre. Esto referente a las constantes conjeturas en el Reino Unido sobre los cambios que podrían realizarse en esta saga para adecuarla a los tiempos actuales. La productora ejecutiva argumenta que no hay que transformar personajes masculinos en mujeres, sino que simplemente se pueden crear más personajes femeninos y desarrollar la historia en torno a ellas. Continuamos ahora con Ben Affleck, quien aún quiere ser Batman. Encontrar al nuevo Batman se está convirtiendo casi en una cuestión de estado, y es que el nombre del actor que finalmente se enfundará el traje del hombre murciélago sigue siendo un misterio. Y también lo es la implicación de Ben Affleck en este proyecto, pues según ha informado una fuente cercana, Affleck todavía quiere ser el guardián de Ciudad Gótica. El actor aún no se retira y tras 40 días de haber sido ingresado a un centro de rehabilitación, ha publicado un comunicado en el que expresa que está decidido a luchar y a salir adelante. Una fuente muy cercana al actor afirmó que Hollywood Life que ha vuelto a estar en forma no solo por su salud, sino que está enamorado de la idea de volver a interpretar a Batman por lo menos una vez más. Adicional a esto, al parecer Affleck tiene que resolver algunos asuntos con Warner Bros. Para ponerse la capa del superhéroe una vez más. Y ahora les contamos que Margot Robbie podría interpretar el próximo film de la Barbie. La compañía Mattel se ha aliado con Warner Bros. Para producir una nueva película de la popular muñeca Barbie, personaje que sería interpretado por la actriz nominada al Oscar Margot Robbie. De acuerdo con una exclusiva de The Hollywood Reporter, Robbie es la actriz que el proyecto está en miras de contratar para dar vida a la Barbie. Asimismo, el artista también produciría parte de esta cinta. Por su parte, en el año 2014, Mattel se unió a Sony para producir una película sobre esta muñeca, y en ese momento la protagonista era Amy Schumer, pero la actriz abandonó el proyecto por conflictos con su agenda. Después se anunció que sería Anne Hathaway quien encarnaría el papel y la película se estrenaría en este año 2018. Sin embargo, se retrasaron las fechas de salida y los derechos de la Barbie regresaron a la compañía. Continuamos con más información, y es que la revista People eligió a Maluma como el hombre más sexy de este 2018. El cantante colombiano ha sido seleccionado para protagonizar la portada de la revista People en su más reciente edición, catalogando al colombiano como el hombre más sexy del 2018. En este sentido, el medio de comunicación además dedicó un artículo donde el intérprete habla sobre su vida, las cosas que le dan felicidad, ambiciones y de cómo se encuentra su corazón, donde asegura que el verdadero amor para él es su familia, su padre, madre y hermana, pero mencionó el sacrificio que le ha dejado la fama. La parte menos positiva de su carrera es que los ratos que quisiera compartir con su familia no son tantos y tiene una casa que ni siquiera ha podido visitar este año. Esto lo mencionó durante la entrevista, y por su parte, para el artista es todo un orgullo entrar en la lista de los hombres más sexys. Así lo ha dejado saber a través de una publicación a través de su cuenta en Instagram, comentando: "Mil gracias". Bueno, de esta manera, amigos actuales, nosotros llegamos al final de la emisión matutina de Lo Actual. Nos vemos en la emisión meridiana y estelar de su noticiero Televen. Que tengan un feliz día, Venezuela. Bueno, concluimos, pero muy pendientes. La agenda de hoy va a estar bastante intensa, sobre todo por este lamentable hecho, la muerte del concejal Fernando Albán.
va a provocar seguramente reacciones en el día de hoy, pues de la parte oficial, por un lado, porque se necesita profundizar desde luego en detalles y qué va a pasar con la investigación y también conocer otras versiones que están allí presentes. Así que como es un tema muy delicado, va a ocupar parte de la... Ya reacciones internacionales se han generado. La ONU estaría exigiendo una investigación transparente en torno a este lamentable caso. Así es, ¿no? Y también bien pendientes con el tema de la gasolina, del combustible en el país. Vamos a estar atentos y bueno, también a guardar la tranquilidad, ¿no? En estos momentos. Bueno, muy bien, entonces. Manténganse pegaditos allá a las pantallas de Televen para más información. Que tengan feliz día, Venezuela. Hasta mañana. Hasta mañana, amigos.